Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos ahora a abordar un tema que en días pasados le he planteado, lo hemos dado efectivamente como información, pero hoy tenemos al experto en estos temas y los hemos reagrupado para que Jorge Schiavón nos ayude a entender mejor qué implicaciones tienen, si es una cuestión de todos los sexenios o hay alguna línea que merezca, por supuesto, un análisis diferente, que es el nombramiento de embajadores y el anuncio que el presidente hizo de los cónsules generales. Jorge, ¿cómo estás? Maravillosamente bien, Leonardo, y siempre es un placer y un honor poder platicar contigo y con tu auditorio. El placer y el honor es todo nuestro. Bueno, pues ha habido en los últimos días, Jorge, nombramientos políticos en las principales embajadas que tiene este país. Estamos hablando de Berlín, estamos hablando de Londres, estamos hablando de París, estamos hablando recientemente de Buenos Aires, estamos hablando de Pekín, en donde, bueno, sea de subsecretario, ahora es nombrado ahí, pero pues recordamos también que en Quito tenemos otra persona, otra amiga cercana del presidente de la República. Este conjunto de nombramientos y particularmente la última jornada, ¿qué opinión te merecen, Jorge? Mira, es una facultad presidencial, de acuerdo al artículo 89, fracción 10, el nombramiento de embajadores con la ratificación del Senado de la República. Y creo que hay cosas que sí son sorprendentes, pero otras que no lo son tanto. Y déjame explicarte el por qué. Históricamente, siempre los presidentes han tenido esta facultad de nombramiento de embajadores políticos frente a miembros del Servicio Exterior Mexicano, y cuando menos desde que lo tenemos medido, que es desde el sexenio de Zedillo, aproximadamente una tercera parte de los titulares en las embajadas, es decir, del máximo rango, sea embajador, cónsul general o cónsul, un tercio son nombramientos políticos, lo cual significa que aproximadamente 2/3 partes son nombramientos del Servicio Exterior Mexicano, que como todo mundo sabe, es el servicio profesional de carrera de los diplomáticos y que además es uno de los mejores del mundo, con una enorme calidad. Ahora, lo que yo nunca había visto, o cuando menos de que tengo memoria, y mira que he estudiado la política exterior de México por 200 años, es que las principales embajadas, todas ellas, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, todas ellas justamente tengan nombramientos de embajadores políticos. Esto sí es totalmente novedoso. Jamás habíamos visto que en las embajadas más importantes, todas ellas estuvieran con embajadores de nombramiento político. Claro, lo dices perfectamente, pero hay nombramientos políticos que a mí, por supuesto, me resultan perfectamente claros. O sea, si me dices Esteban Moctezuma, bueno, pues hago una lectura, además positiva, ¿no? El presidente dice, quito un ministro y lo mando efectivamente a Washington, va a estar en conexión conmigo. Digo, es un nombramiento político que se explica por sí mismo. Ahora que acaban de nombrar a Argentina, fíjate, Argentina nos nombra un exministro de Trabajo durante 9 años y nosotros mandamos a alguien cuya principal elemento es invocar que fue mujer de Pérez Gay, igual que nuestra embajadora en Quito, que por supuesto es una notabilísima académica, pero es su cercanía personal con el presidente el que explique ese nombramiento. Pero a París nos dijeron que se iba la doctora, prestigiadísima, por supuesto, por un tema personal. Entonces, digo, que la facultad la tengo claro, pero debería argumentar más el presidente que hay nombramientos, aparte de que él las quiera mucho, estas 3 mujeres, sin duda todas ellas muy notables en sus ámbitos, nombrarlas embajadoras en esas posiciones, o hay que argumentar un poco más, Jorge. Creo que acabas de hacer el punto esencial, y este es si cuentan o no con las capacidades para hacer una buena representación de los intereses de México en el exterior. Sabemos que los embajadores de carrera claramente a eso se dedican, tienen el oficio y lo hacen. Y no necesariamente los nombramientos políticos son buenos o malos por definición. Hemos tenido espectaculares, nombramientos políticos. Por ejemplo, en el caso de Argentina tuvimos a una ex canciller como Rosario Green, como embajadora, que no era del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, lo que sí noto en esta ocasión es que no necesariamente se está mandando a las mejores personas para representar a México en estas embajadas tan importantes. Y yo sí creo que sería fundamental
mandar, si se quiere, a la gente política, pero gente que tenga las capacidades, el conocimiento, y no simplemente, como tú bien dijiste, sea por razones personales, o sean, como muchas veces ocurre, puentes de plata, es decir, gente que quieres que deje el espacio aquí y la mejor manera es darle una embajada o un buen consulado general, y por lo tanto darle este puente de plata para que deje libre la posición en el caso de la política mexicana, por así decirlo. Entonces, claro. sí. Porque te mandan mensajes, no digo, lo de los puentes de plata no me acordaba, pero sí se usó durante mucho tiempo para decir, tenga usted la bondad de irse a Costa Rica, le dijeron a un expresidente. Claro, son cosas importantes, pero a través de los nombramientos políticos mandas mensajes. Yo decía, Moctezuma, pues le dice a Biden, oye, me interesa mucho la relación, te mando un secretario de educación cercanísimo a mí. O sea, el mensaje se explica por sí mismo. Los otros me queda menos claro. Yo no sé qué le queremos decir a Macron, mandándole a la doctora, o qué le queremos decir en este caso a Fernández, que acaba de venir a México, decir, oye, va una persona a la que yo quiero mucho personalmente, pero yo no sé eso en política bilateral, qué mensaje o cómo descifrarlo. Para mí, te confieso, me resulta críptico. No, bueno, y no solo es el hecho de a quién envías, sino en vez de quién lo estás enviando. Y lo que tristemente estamos viendo es que, por ejemplo, voy a tomar un caso muy claro, que es la Embajada de México en Francia. Teníamos a uno de los mejores embajadores, a Juan Manuel Gómez Robledo, que además, por cierto, durante 2 administraciones seguidas fue subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en México. En pocas palabras, estás mandando a la banca a gente que es simple y llanamente espectacular. Entonces, no solo es la señal de a quién mandas, sino también a quién estás dejando de tener. Y por lo tanto, ahí es donde no solo es un nombramiento en términos absolutos de mando a esta persona, sino también en términos relativos, a quién estoy dejando de tener. Y ahí, pues, tristemente, creo que sí vemos una falencia desde mi punto de vista, o una embajada como la de Gran Bretaña, que la tenías vacía durante varios años y que supuestamente estabas guardando para alguien muy especial, tú mandas a una exsecretaria que además de todo tuvo que... Bueno, yo no voy a polemizar contigo, pero es muy especial, ¿no? No, es muy especial, digo, que mandes una secretaria que cayó, una exsecretaria que cayó, yo creo que también le estás diciendo muchas cosas a Londres, es llamativo. Yo supongo que Gómez Robledo irá a una posición en La Haya o una posición digna, acorde efectivamente con su enorme trayectoria, más de todo lo que ha hecho por mejorar la relación México-Francia, entre otras cosas porque ya salió también Julián Ventura, y que es otro de los grandes embajadores de este país, y Juan Manuel, es decir, van quedando cada vez menos en posiciones claves de la Cancillería y en las principales embajadas. Subrayo, yo creo contigo que es facultad del presidente. Hay que explicar mejor los nombramientos, ¿no? Sí, y justamente con respecto a que tengas a gente tan buena en la banca, estilo Juan Manuel Gómez Robledo, Julián Ventura, Roberta Layú, por ejemplo, están pensando, eso es el rumor que se escucha en los pasillos de Plaza Juárez, de la Cancillería, que quieren crear una cosa que quieren llamar Consejo Estratégico Diplomático o algo similar, justamente para darles espacio a estas personas y por lo tanto, pues, también a los embajadores eminentes y eméritos, pues darles algo que hacer, porque no les están dando las buenas embajadas. No es una mala idea en principio la creación de un Consejo Estratégico Diplomático, si este realmente funcionara, si este realmente tuviera capacidad de darle recomendaciones e ideas tanto al canciller como al señor presidente y que realmente les hicieran caso. Si simplemente es para tenerlos ocupados en algo que realmente no sirva, o sea, mera retórica, es doblemente malo desde mi punto de vista. Yeah. Oye, dos elementos más. Ahora es el presidente, antes, digamos, salían por boletín o Cancillería anunciaba los nombramientos. Ahora directamente el presidente anuncia y además da la justificación. Quizá la más llamativa fue la de París, ¿no? En el caso de SEADE como que se explica más porque tiene una trayectoria, el padre del TEMEC, un hombre vinculado a China, incluso antes de irse, cuando recibió la condecoración, dijo, a mí me interesaría esto. Es decir, no sorprende, incluso es en muchos sentidos un mensaje creo que interesante para Pekín, pero los otros los hace directamente el presidente. En fin, va cambiando el estilo del sexenio, Jorge.
Más bien no va cambiando el estilo del sexenio. ¿A qué me refiero? A este presidente le gusta comunicar personalmente toda la agenda de este país y particularmente ahora en este caso ya también quiere comunicar la agenda de sus nombramientos dentro de embajadas. Es un presidente que le gusta centralizar muchas cosas, el poder fundamentalmente, pero le encanta también centralizar la capacidad de comunicación y por lo tanto es él el que hace directamente pues, prácticamente los anuncios de todas las agendas de política pública, ahora también los nombramientos de política exterior. De todos los embajadores. Y vamos al tema, si te parece, de los cónsules, que me llamó mucho la atención. Nuestro auditorio recuerda, y si no se lo recordamos tú y yo, que cuando Miguel Bazáñez, embajador de México en Washington, sale por un sonoro desacuerdo con Claudia Ruiz Massieu, y en este mismo espacio me dijo, a ver, Leonardo, el gran tema fue la alineación de cónsules. O sea, no hubo acuerdo entre la canciller y en este caso el embajador. Cuando se fue, efectivamente, el actual embajador Esteban Moctezuma, le pregunté, oiga, ¿van a revisar la alineación de cónsules? Y me dijo enfático Esteban, a ver, ese tema lo lleva Cancillería, pero el presidente abrió hace un par de días un tema que me intriga, y digo, esto se lo tengo que preguntar, Esquiavón, si te parece, escuchamos lo que dijo el presidente. Tenemos que equilibrar en los nombramientos. En el caso de consulados pueden ser, aquí se ha planteado, paisanos nuestros, migrantes que tienen preparación, pero no solo eso, son muy sensibles y defienden, protegen a los paisanos. Allí hay la posibilidad de tener buenos cónsules, eso para cuando se necesite. También gente con experiencia profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera. Bueno, pues ahí está, o sea, la posibilidad de paisanos, que de entrada me pregunto si la doble nacionalidad les afecta o no, y claramente el presidente anuncia que van a revisar el catálogo de cónsules con gente con experiencia. ¿Qué opinión te merece todo esto, Jorge? Mira, yo creo que a veces los consulados mexicanos en los Estados Unidos, y recordemos que la política exterior mexicana está consularizada, tenemos 87 embajadas en el mundo y solamente en América del Norte 55 consulados, 50 de ellos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la relación más importante de México y por lo tanto es la estrategia de penetración del sistema político estadounidense desde las 50 ciudades más importantes en los Estados Unidos y obviamente en términos económicos, comercio, inversión, pero fundamentalmente atención a nuestras comunidades en el exterior, 36 millones de personas de origen mexicano, es fundamental tener a las mejores personas. Yo creo que es mucho más importante tener gente conocedora del tema consular, que sea experto y que sea capaz de llevar a cabo las funciones esenciales que se hacen en un consulado, que es documentación, protección y atención a comunidades. Es mucho más importante el expertise a nivel de un consulado que trabaja mucho más técnica y administrativamente que en una embajada donde políticamente se pueden hacer otras cosas. Por lo tanto, mi mayor preocupación es que en este momento en el que justamente requerimos profundizar, mejorar y volver a reconstruir la relación con los Estados Unidos y la institucionalidad de la misma, es cuando más requerimos a la gente profesional. Tristemente, nombramientos políticos de gente con no necesariamente la sofisticación técnica que requiere la atención de consulados es muy preocupante en este momento. Me preocupan más los consulados que las embajadas. Sí, pues ahí está el anuncio presidencial, todavía no sabemos, pero bueno, seguramente habrá una revisión muy importante de los consulados que, como tú dices, son absolutamente cruciales. En el asunto de los paisanos, a los que valoro yo muchísimo, no entra en conflicto la doble nacionalidad, o no digo que en todos los casos ocurra, pero si tú tienes una vida en Estados Unidos y pasaporte estadounidense, puedes al mismo tiempo representar a México sin tener un conflicto de intereses, por ejemplo. A ver, técnicamente no está prohibido, sin embargo, es costumbre, y particularmente en el Servicio Exterior Mexicano, que se les pida a los representantes de México que solamente tengan o que solamente ostenten la nacionalidad mexicana en caso de ser dobles nacionales. Creo que particularmente en el caso de los Estados Unidos no sería muy bien visto el hecho de que fueran dobles nacionales por un eventual conflicto de interés, donde no se sabe si realmente van a defender el interés de México o con su nacionalidad estadounidense de manera preponderante pudieran defender, digamos, los intereses del propio Estados Unidos. Okay. Desde el propio Estados Unidos le diga al cónsul, oiga, usted no tiene protección de ningún tipo porque usted es ciudadano de este país, ¿no? Digo, no protección como ciudadano extranjero, me explico, consular. Exactamente, y ahí hay un tema que se llama nacionalidad preponderante y es donde
Tú no puedes representar a un país frente a otro país cuando posees las dos nacionalidades y particularmente si quieres que una de estas dos sea preponderante. Por ende, yo creo que no es una buena idea. Ya. Oye, pues todo un tema, mi querido Jorge. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el tiempo. Igualmente, siempre es un placer y que sigan teniendo como siempre un gran programa y discutiendo tan profesionalmente como lo sabes hacer. Gracias, Leonardo. Gracias, Jorge. Pues ahí tiene usted todo este tema. Vamos a ver en los próximos días qué anuncia el jefe del Estado, pero ya lo perfiló. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.